Bueno, entonces ayer empezamos lo que era el direccionamiento IPv6, ¿verdad? Hablábamos de algunos problemas del IPv4 que consistían más que todo en la parte del agotamiento de direcciones, del espacio de direcciones de IPv4. Otro inconveniente que tenía el IPv4 es que se está usando pues, para mantenerlo todavía, el direccionamiento privado, para lo cual requiere el uso de NAT, pero uno de los problemas del direccionamiento privado es de que agrega retraso, ¿verdad? Por la sustitución de las direcciones privadas por públicas y que no hay una comunicación de extremo a extremo, ¿verdad? También, bueno, en la evolución de dispositivos o cosas a conectar, con lo que le llaman Internet de las cosas, pues entonces se requieren mucho más direcciones. Ahora, IPv4, bueno, sigue coexistiendo con IPv6, que es el futuro, debido a algunos protocolos y técnicas que ayudan a los administradores de red. Una de ellas es de que ya hoy en día todos los dispositivos pueden trabajar de forma simultánea corriendo IPv4 e IPv6, algo que le llaman dual stack, ¿verdad? El método de tunneling es de que, digamos, dispositivos que generan paquetes IPv6 pueden conectarse con otra red IPv6 sobre redes IPv4, ¿verdad? Entonces, en este caso, los paquetes IPv6 se encapsulan dentro de paquetes IPv4. Hay algo que le llaman traducción de dirección de red 64, que permite a los dispositivos habilitados con IPv6 comunicarse con dispositivos habilitados con IPv4, usando técnicas de traducción, pues, similar a NAT para IPv4. Entonces, lo que es tunneling y traducción son formas de transición hacia IPv nativa. Cuando hablo de IPv6 nativa, se refiere más o menos a una conexión de su empresa o de su casa al proveedor de servicios de Internet que tienen usando IPv6. La meta debe ser pues, tener una comunicación desde el origen al destino usando IPv6 nativo, o sea, una red completamente IPv6. Dentro de las representaciones de las direcciones IPv6, decíamos de que son números de 128 bits, los cuales se agrupan en 8 octetos. Octeto es un término no oficial, ¿verdad? 8 octetos separados por 2 puntos. Estos 16 bits se representan en notación hexadecimal, es decir, cada octeto tiene 4 caracteres hexadecimal. Y había dos formas de representarlo de forma abreviada. Uno era omitiendo los ceros que encabezan un octeto. Por ejemplo, aquí 011B se puede escribir como 1AB, 09F0 se puede escribir como 9F0, 0A00 se puede escribir como A00, 00AB se puede representar como AB. Entonces aquí se omiten los ceros que encabezan el octeto, no los que están al final del octeto. Y el otro método es el de doble dos puntos. En este caso consiste en sustituir un simple octeto de solo cero o varios octetos continuos de solo cero por doble dos puntos. Por doble dos puntos. En el caso pues, de que tengamos, por ejemplo, esta dirección, aquí un octeto de solo ceros y tres octetos seguidos de solo cero, separados por este otro octeto, 1, 1, 1, 1. Lo que se recomienda usar, la regla de doble dos puntos, es en el string más grande, pues en este caso, en este octeto en esta secuencia, perdón, de tres octetos seguidos. Y aquí en aplicar la primera regla, pues de omitir los primeros, los ceros, pues que encabezan el octeto. Este pasaría a ser 0 y estos tres pasarían a ser a doble dos puntos. Los doble dos puntos solo se debe usar una vez en la reducción de la dirección porque si no pueden causar algo que le llaman ambigüedad. ¿Ya? Entonces, solo una vez. Y se recomienda usar en el string de 0 o octetos de solo 0
que tengan mayor cantidad. Si son iguales, digamos 2 y 2 o 3 y 3, usar ese doble dos puntos en la primera secuencia de octetos de solo cero. Dentro de los tipos de direcciones, nosotros encontramos tres categorías, lo que son las unicast, multicast y las anycast. Las unicast son direcciones que se identifican únicamente pues, a una interfase de un dispositivo habilitado con IPv6. Las multicast son usadas para enviar un simple paquete IPv6 a múltiples destinos. Y las anycast son direcciones que pueden ser asignadas a múltiples dispositivos. Un paquete puede enviarse a una dirección anycast enrutada al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. Decíamos que en IPv6 no existe broadcast, pero sí hay direcciones multicast para todos los nodos IPv6 que esencialmente da el mismo resultado que las direcciones de broadcast. Hablábamos de que el prefijo de longitud se refiere más que todo a la parte de la red, si hacemos analogía con IPv4, y la parte de host en IPv4, bueno, analogándolo con IPv4 sería identificador de interfase en el caso de una dirección IPv6. Hay una parte del prefijo y el identificador de interfase. Generalmente ese prefijo es de 64 bits y el identificador de interfase también de 64 bits. Entonces también se recomienda grandemente usar un identificador de interfase de 64 bits. Debido a que hay una técnica pues, de configuración de direcciones IP, que se conoce como autoconfiguración de direcciones sin estado, que usa un identificador de interfase de 64 bits. Y lógicamente también es más fácil subnetear creando sus redes pues, y administrando estas subredes. Dentro de los tipos de direcciones únicas tenemos las direcciones únicas global, que son direcciones públicas. Estas son únicas y son enrutables. Y también cada interfase de un dispositivo que tiene habilitado IPv6 debe disponer de algo que le llaman dirección de enlace local. Debe disponer de una dirección de enlace local. Estas direcciones de enlace local no son enrutables y solamente tienen un significado válido dentro del enlace, dentro de la subred. Otro tipo de direcciones únicas es la dirección local única. Hablábamos dirección de enlace local, dirección local única, dirección única global. En este caso es dirección de local única. Estas son direcciones que están dentro del rango FC00, w.pleca7 hasta fd-ff, w.pleca7. O sea, cualquier dirección que empiece con fc o fd son direcciones local únicas. Estas tienen algo de similaridad con las direcciones IPv4 privadas que se definen o se describen en el Request for Comment 1918, pero hay significados diferentes. Las direcciones local únicas son usadas para direccionamiento local dentro de un sitio o entre número de sitios limitados. Estas direcciones locales únicas pueden ser usadas por dispositivos que nunca necesitan acceso a otra red. Y estas direcciones locales únicas no son globalmente enrutadas o traducidas a direcciones globales IPv6. Entonces, estas direcciones generalmente se utilizan en lo que le llaman zonas desmilitarizadas o para obtener servidores o impresoras, pues que no queremos que sean vistos desde afuera. Entonces, estas direcciones locales únicas, perdón. Con respecto a las direcciones únicas, hablábamos de que existe dirección única global, dirección única global. Estas son únicas globalmente, no se repiten, son similares a las direcciones públicas y son enrutables para la Internet IPv6. ¿Verdad? Actualmente solo
En las direcciones Unicast Global, los primeros 3 bits son 001, lo que da de que si cualquier dirección que empiece con 2 o con 3 va a ser una dirección Unicast Global. ¿eh? Actualmente solo un octavo del pastel de direcciones que dispone el IPv6 están disponibles pues, para este espacio de direcciones que le llaman direcciones Unicast Global. O sea, cualquier dirección que empiece con 2 o con 3 es una dirección de Unicast Global, que es única y enrutable. La estructura de una dirección Unicast Global consiste en 3 partes. El prefijo de enrutamiento global, que generalmente lo proporciona el proveedor de servicios de Internet. El identificador de su red, que sería la parte que se usaría para crear sus redes dentro de una institución o dentro de una empresa. Y finalmente el identificador de interfaz. Entonces la estructura de una dirección única global consiste en esto: prefijo de enrutamiento global que lo proporciona el proveedor de servicios de Internet, el identificador de su red, que sería el subneteo que estaríamos haciendo dentro de nuestra institución o empresa, y el identificador de interfaz. Generalmente el identificador de interfaz se recomienda que sea de 64 bits, como les decía. Ahora, todo dispositivo que tenga habilitado o interfaz que tenga habilitado IPv6 va a requerir una dirección única global y además requiere de otra dirección que se conoce como dirección de enlace local. ¿verdad? Esta dirección de enlace local solo tiene, como el nombre lo dice, un significado local, es decir, en la misma red, solo en la misma red. Los paquetes con direcciones de origen o destinos de enlace local no pueden ser enrutados. Cada interfase de red habilitada con IPv6 debe tener una dirección de enlace local. Si una dirección de enlace local no es configurada manualmente en una interfase, el dispositivo automáticamente va a crear una. Y el rango o las direcciones para las direcciones de enlace local en IPv6 son aquellas que empiezan con FE80. FE80 pleca 10, ese es el rango. Ahora, los routers usan esas direcciones de enlace local para compartir mensajes de enrutamiento, o actualizaciones de enrutamiento con otros routers. Y los hosts utilizan la dirección de enlace local de la interfaz de un router que está conectado a su red como puerta de enlace predeterminada. Entonces, eso es lo que mirábamos el día de ayer. Ahora en la parte vamos a ver la configuración estática de tanto de direcciones únicas globales y direcciones de enlace local. Bueno, con respecto a los comandos de los comandos Cisco, del sistema operativo de Internet, son muy similares a los que usamos con IPv4. En muchos casos, la única diferencia es usar IPv6 en lugar de IP dentro de los comandos. ¿ya? El comando para configurar una interfase, una dirección Unicast Global IPv6 en una interfase es, como lo vemos aquí, IPv6 address, la dirección, pleca el prefijo, pleca 64. Aquí no hay espacio entre la dirección y este prefijo. Entonces aquí vemos este ejemplo, entramos a la interfase gigabit, esta es 0, pleca 0, pleca 0. Y si queremos hacer una dirección IPv6 sería IPv6 address, no como en IPv4 que usábamos IP address, ¿verdad? Y la dirección, espacio, la máscara. En este caso, en IPv6 address, la dirección seguido del prefijo, pero esto junto, no hay espacio. No shutdown, encender y exit. ¿verdad? También nosotros en una computadora Windows podemos manualmente configurar direcciones IPv6 similar a como lo hacemos con las direcciones IPv4. Las direcciones Unicast globales y las direcciones de enlace local del router, de las interfaces del router,
pueden ser usadas como puerta de enlace predeterminada, es decir, tanto la dirección única global o la dirección de enlace local de la interfase de un router pueden ser usadas como default gateway, pero la mejor práctica o lo que más se recomienda es usar la dirección de enlace local como default gateway. ¿Verdad? Entonces aquí hay una nota cuando se utiliza DHCP versión 6 o Slack, la dirección de enlace local del router automáticamente será especificada como la dirección de puerta de enlace predeterminada. Ya, entonces, por eso la mejor recomendación o la mejor práctica es usar la dirección de enlace local como puerta de enlace predeterminada. ¿Cómo configurar una dirección de enlace local? ¿verdad? Decíamos de que la podemos hacer de forma manual, que nosotros nos permite crear una dirección que es reconocible y fácil de recordar, ¿verdad? O también se puede de forma automática, como ver más adelante. Entonces, las direcciones de enlace local pueden ser usadas, configuradas manualmente, usando el comando IPv6, o sea, si ustedes entran a la interfase, IPv6 adr FE80, si ustedes se fijan, doble 2.11, espacio link local. Link local, shutdown, exit. Entonces, en una interfase nosotros podemos asignar una dirección única global y una dirección de enlace local. Si no le asignamos la dirección de enlace local, nos decía anteriormente que de forma automática se va a generar. Estas direcciones de enlace local, digamos, si nosotros déjenme mostrarles aquí, tengo un gráfico, esperen. Centro gráfico. Ok, pues se recomienda que estas direcciones de enlace local, sean únicas y recordar, por ejemplo, un router si tiene 3 o 4 interfaces, ¿verdad? Que están trabajando con IPv6, por ejemplo, las direcciones local únicas podría ser FE80, W2.1.1 para la primera interfase, FE80, W2.2.1, perdón, para la segunda interfase, FE80, W2.3, 2.1 para la tercera interfase, FE80, W2.4, 2.1 para la cuarta interfase. Entonces se recomienda, pues aquí como dicen, usar una dirección que sea reconocible y fácil de recordar. Aunque también se puede usar la misma dirección de enlace local para todas las interfaces de un router, porque recuerden que esta dirección tiene un significado solamente dentro del enlace, dentro de la subred. Pero una buena recomendación es usar direcciones que nos permitan reconocerlas, pues en qué interfaz están y, recordar fácilmente. Pues, como les decía, ese ejemplo de que si un router tuviera 4 interfaces trabajando con IPv6, entonces nosotros pudiéramos usar aquí en este texto 1, 2, 3, 4, pues para identificar cada una de esas interfaces. También nosotros podemos configurar las direcciones únicas globales IPv6 de forma dinámica, ¿verdad? En este caso se utilizan 2 tipos de mensajes que ya lo habíamos mencionado anteriormente, creo que en el capítulo 8, lo que le llamaban solicitud de router y advertencia de router, mensajes de solicitud de router y mensajes de advertencia de router. Entonces, en este caso ya es direccionamiento dinámico, es decir, el dispositivo adquiere información IP de forma dinámica. ¿eh? Entonces, las direcciones únicas globales se obtienen dinámicamente a través de mensajes de control, a través de
mensaje protocolo de mensajes de control de Internet, versión 6, ¿verdad? A través de esos mensajes. Esta solicitud de router y advertencia de router utilizan ICMP versión 6. Entonces, por ejemplo, la solicitud de router, los mensajes de solicitud de router que le denominan RS, se envían por un dispositivo que quiere descubrir router IPv6. Los mensajes de solicitud de router son mensajes ICMP que envían los dispositivos que quieren descubrir router IPv6. Los mensajes de advertencia de router son enviados por router que informa a los hosts en cómo obtener una dirección única global IPv6 y proporcionar información útil de la red, tal como prefijo de red, prefijo de longitud, direcciones de puerta de enlace predeterminadas, direcciones de servidores DNS y nombres de dominio, ¿verdad? Entonces, esa información va contenida en los mensajes de advertencia de router, prefijo de red, prefijo de longitud, dirección de puerta de enlace predeterminada, direcciones de servidores DNS y nombres de dominio, ¿verdad? Y también en los mensajes de advertencia de router pueden usarse tres métodos, proporcionar tres métodos para configuración de direcciones únicas global IPv6. Uno de los métodos le llaman SLAC, autoconfiguración de direcciones sin estado. El segundo método le llaman SLAC con servidor de HCP sin estado. SLAC les decía que es autoconfiguración de direcciones sin estado. Y el tercer método es DHCP versión 6 con el de estado completo. Aquí ya no hay autoconfiguración de direcciones sin estado. Entonces vamos a ver estos tres métodos. El primero de ellos les decía que es SLAC, que es autoconfiguración de direcciones sin estado. Entonces, aquí, ¿en qué consiste? Este método le permite a un dispositivo configurar una dirección única global sin servicio de un servidor DHCP versión 6. O sea, aquí solamente es el dispositivo y router, no hay servidor DHCP versión 6. Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar una dirección única global desde los mensajes de advertencia de router ICMP versión 6 del router local. El prefijo es proporcionado por el mensaje de advertencia de router y los dispositivos usan ya sea EUI 64 o un método de generación aleatoria para crear el identificador de interfaz. Entonces, lo que reciben en este método de autoconfiguración de direcciones sin estado es un prefijo, es decir, la parte de red, si hacemos la analogía con IPv4, de un router local. Y lo que es el identificador de interfase, el dispositivo lo puede crear de dos formas, ya sea usando una técnica que se conoce como EUI 64 o generando un número de 64 bits de forma aleatoria. Entonces aquí solamente hay PC router. El router envía una advertencia de router que lo que viene ahí es el prefijo, es decir, la red a la que se estaría conectando el dispositivo. Y con respecto al identificador de interfaz, el dispositivo puede usar la técnica esta EUI 64 o generar un número de 64 bits aleatorio para su identificador de interfaz. Ya vamos a explicar. El otro método hablábamos de que era a través de que le llaman Slack y un servidor de HCP versión 6 sin estado. Entonces Slack, vuelvo a repetir, es autoconfiguración de direcciones sin estado. Entonces en este caso, en este método de obtener direcciones de forma dinámica, ¿qué es lo que ocurre? Una advertencia de router puede instruirle a un dispositivo a usar tanto autoconfiguración de direcciones sin estado como servidor de HCP versión 6 sin estado. Entonces, el mensaje de advertencia de router
sugiere al dispositivo que use lo siguiente. Utilice la autoconfiguración de direcciones sin estado para crear su propia dirección única global IPv6. Y el router también le sugiere al dispositivo crear la dirección de enlace local del router, ¿verdad? La cual está como dirección IPv6 de origen el mensaje de advertencia del router, que se use como puerta de enlace predeterminada. Entonces, en este método de autoconfiguración de direcciones sin estado y servidor de DHCP sin estado, el router, ¿verdad? El router también sugiere de que la dirección del enlace local de la interfaz del router, que viene como dirección IP de origen en el mensaje de advertencia de router, se use como dirección de puerta de enlace predeterminada. Entonces, el servidor y del servidor de DHCP versión 6 sin estado, obtener otro tipo de información, tales como servidores DNS, direcciones de servidores DNS y un nombre de dominio. Entonces, en otras palabras, en el mensaje de advertencia del router viene el prefijo, ¿verdad? También sugiere pues que hay una autoconfiguración de direcciones sin estado para crear su propia dirección única global. Y la otra cosa que sugiere ahí es que la dirección de enlace local de esa interfase, que viene como dirección IP de origen, IP6 de origen, el mensaje de advertencia, se use como puerta de enlace predeterminada. Y además le indica que utilice un servidor de DHCP versión 6 sin estado para obtener mayor información, tal como direcciones de servidores DNS y nombres de dominio. Aquí vemos el intercambio de mensajes. Primero la PC manda un mensaje de solicitud de router, ¿verdad? Luego el router le manda un mensaje de advertencia de router donde vendría el prefijo y la orientación, pues, o la sugerencia que usando Slack cree su propia dirección única global. Y luego hacer una solicitud a un servidor de DHCP versión 6, ¿verdad? Sin estado, para información tales como de direcciones de servidores DNS y un nombre de dominio. Y finalmente, el tercer método consiste en usar servidores de DHCP versión 6 de estado completo. En este caso, una advertencia de router puede instruir a un dispositivo a usar solo DHCP versión 6 de estado completo. El DHCP versión 6 de estado completo es muy similar al DHCP para I versión 4. Un dispositivo puede automáticamente recibir una dirección única global, el prefijo de longitud y las direcciones de servidores DNS, ¿verdad? Desde un servidor de DHCP versión 6 de estado completo. Entonces, los mensajes de advertencia de router sugieren a los dispositivos a lo siguiente: la dirección de enlace local del router, ¿verdad? Que viene como dirección IPv6 de origen del mensaje advertencia de router, que se use como puerta de enlace, como dirección de puerta de enlace predeterminada. Y obtener, ya sea de un servidor de DHCP versión 6 de estado completo, una dirección única global. También direcciones de servidores DNS, el nombre de dominio y otra información necesaria. Entonces, el proceso consiste en que un nodo envíe un mensaje de solicitud de router. El router manda un mensaje de advertencia de router donde le indica que él va a obtener tanto la dirección única global, el prefijo en longitud, las direcciones de servidores DNS, y nombres de dominio, desde el nombre de dominio, desde un servidor de DHCP versión 6 de estado completo. La otra cosa que indica el mensaje de advertencia de router es de que la dirección de enlace local de la interfaz del router
que origine ese mensaje de advertencia se va a usar como puerta de enlace predeterminada. Entonces, hablábamos de que en el primer método de obtener direcciones IPv6 de forma dinámica, direcciones únicas global, de forma dinámica era el método SLAC de autoconfiguración de direcciones sin estado. Y ahí lo que se recibía del router era solamente el prefijo de enrutamiento. Y la parte del identificador de interfase, el dispositivo podía usar el proceso EUI64 o generar un valor aleatorio para esto, para el identificador de interfaz. Entonces, en este estado, ¿no? Donde cuando un mensaje de advertencia de router, ya sea Slack o Slack con DHCP versión 6 sin estado, el cliente debe generar su propio identificador de interfaz. Estamos hablando de esta parte. Él va a recibir solamente la parte del prefijo. Entonces, el identificador de interfase puede ser creado ya sea usando el proceso EUI64 o generar un número de 64 bits de forma aleatoria. En el caso del proceso EUI64 consiste en lo siguiente. La IEEE define lo que le llaman el identificador único extendido o modificado EUI o proceso EUI64 modificado con las siguientes características. Un valor de 16 bits equivalente a FF, FE en hexadecimal es insertado en la mitad de los 48 bits de la dirección MAC Ethernet del cliente. Entonces, por ejemplo, si la dirección MAC del cliente fuese FC 99 47 75 CE 0, esto se divide en 6 y 6. Recuerden que en las direcciones MAC tenían dos partes, lo que era el identificador único organizacional, que eran los primeros 6 dígitos hexadecimales, y el identificador de la tarjeta, que eran los últimos 6. Entonces se dividen y se inserta FE, FF, FE. Pero también hay una salvedad que digamos, en el séptimo bit de la dirección MAC se revierte. Si es 0, pasa 1. Y si es 1, pasa 0. Que por eso que cambia aquí de FC a FE. Porque el séptimo bit, en este caso, cambió de 0 a 1. Pero si hubiese sido 1, pasaría a ser 0. Y se inserta esto. Entonces, en este proceso EUI 64 se utiliza la dirección MAC del dispositivo, pues que va a generar su dirección única global. ¿Ya? Y en el método de generación de identificadores de interfase de forma aleatoria, va a depender del sistema operativo. ¿verdad? El dispositivo puede usar generar esa forma de generar el identificador de interfase de forma aleatoria en vez de usar la dirección MAC y el proceso EUI64. Comenzando con Windows Vista, Windows usa un proceso pues, de generación de identificador de interfaz aleatorio en vez de crear uno usando el proceso EUI-64. Entonces, si vemos aquí ipconfig, vemos que en la parte del identificador de interfaz, que serían los últimos 4 octetos, no hay ninguna FFFE, que es lo que nos permitiría saber que se usó el método EUI64. Ahora, para garantizar que las direcciones únicas y IPv6 sean únicas, el cliente puede usar un proceso que se conoce como detección de direcciones duplicadas, DAT. Este es muy similar a la solicitud ARP para su propia dirección. Entonces, si no hay una respuesta, entonces la dirección es única. Entonces, utilizan este método de detección de direcciones duplicadas para
verificar que la dirección única IPv6 sea única. ¿Ya? Cuando se utiliza este método aleatorio para generar el identificador de interfaz. Las direcciones de enlace local también se pueden generar de forma dinámica. ¿Eh? En este caso, todas las interfaces decíamos que tengan habilitado IPv6 deben de tener una dirección de enlace local IPv6, y como las direcciones únicas global IPv6, también las direcciones de enlace local pueden ser configuradas dinámicamente. ¿Eh? La figura nos muestra la dirección de enlace local, cómo es creada usando el prefijo FE80 /.pleca10 y el identificador de interfase usando el proceso EUI64 o el generar el número de 64 bits de forma aleatoria. Son las dos formas, ¿no?, para generar el identificador de interfaz. Entonces empieza con FE80, las direcciones de enlace local, y aquí vemos el resultado del método usando el proceso EUI64. ¿Cómo lo identificamos? Porque aquí tenemos FF, FE incrustado. ¿Eh? Y en el caso de que se genere el identificador de interfaz de forma aleatoria, no aparece el FFPE, no aparece el FFPE. Si ustedes se fijan, aquí sí vemos en la dirección única global FFPE y en la dirección de enlace local FFPE. ¿Ya? En los routers Cisco, las direcciones de enlace local dinámica, ¿no?, se crean automáticamente. Sin embargo, una dirección única global es asignada a esa interfase. Por defecto, pues en los routers Cisco usan EUI64 para generar el identificador de interfaces para todas las direcciones de enlace local en las interfaces IPv6. Aquí un ejemplo de configuración dinámica de dirección de enlace local en una interfase del router 1 gigabit 0 pleca 0. ¿Eh? Show interface gigabit 0 pleca 0. Vemos la dirección MAC 7079 B3 92 36 40. Como utilizan los routers por la forma de generación, el método EUI64, aquí podemos ver en la parte de la MAC, ¿verdad?, cómo se divide y cómo se inserta FF, FE, FFPE. Recordemos que el séptimo bit cambia, si es 0 pasa a 1 y si es 1 pasa a 0. Por eso aquí de 70 cambia a 72. Si nosotros queremos verificar, ¿verdad?, las direcciones IPv6 y la configuración de direcciones IPv6, podemos usar el comando show interface gigabit ethernet 0 pleca 0, ¿verdad?, que nos mostraría también lo que es la dirección MAC, ¿verdad? Nos mostraría la dirección MAC. Y si queremos verificar las direcciones IP, o ya tanto enlace local como la dirección única global, podemos usar el comando show IPv6 interface brief. En este caso nos muestra solo la interfaz gigabit 0 pleca 0, que está en un estado app a nivel de capa físico, un estado app a nivel de capa de enlace. Nos muestra la dirección de enlace local, ¿verdad?, FE80, esa con FE80. Vemos que utiliza el método proceso EUI64 para generar el identificador de interfaz, debido a que tenemos aquí FFPE, y finalmente tenemos la dirección única global, ¿verdad?, empieza con 2001. ¿verdad? 2001. Bueno, hay una actividad en Packet Tracer que se los voy a dejar que practiquen, pero de todas maneras lo vamos a hacer el lunes, que es la configuración de direcciones IPv6. ¿verdad? Aquí es configurar IPv6, direccionamiento IPv6 en un router,
configurar direccionamiento IPv6 en servidores, configurar direccionamiento IPv6 en los clientes y verificar y probar la conectividad entre ellos. Eso pueden trabajarlo, está en la parte de ahí del capítulo 12, pero lo haríamos también el día lunes. Ahora hablábamos que otro tipo de dirección que tiene IPv6 son las direcciones multicast. Estas direcciones multicast tienen el prefijo FF00. Toda dirección que empiece con FF va a ser una dirección multicast. Hay dos tipos de direcciones multicast IPv6, unas que se conocen como direcciones multicast bien conocidas y otras como direcciones multicast de no solicitado. Decíamos que algo importante también, que las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino, no pueden ser direcciones de origen. ¿Verdad? Entonces hablábamos de que hay direcciones multicast IPv6 bien conocidas y que son asignadas y reservadas para grupos de dispositivos específicos. Hay dos grupos de direcciones IPv6 multicast comunes. Uno es lo que le llaman a todos los nodos del grupo multicast. Entonces, esta empieza con FF02 2.1. Este es un grupo multicast que de todos los dispositivos IPv6 habilitados juntos, pues entonces un paquete se envía a este grupo y es recibido y procesado por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red o en la subred. Entonces esto sería para todos los dispositivos FF00 2.1, sería para todos los dispositivos que tienen habilitado interfaces o direcciones IPv6 dentro de un enlace o red o subred. Y el otro grupo, ¿verdad?, común es a todo el grupo de multicast, a todos los routers. Este es FF02 2.2. Este es un grupo multicast en que todos los routers IPv6 pues, están juntos, ¿no? Y un router comienza a ser miembro de este grupo cuando tiene habilitado el IPv6, ¿no? Con el comando de configuración global IPv6 Unicast Routing. IPv6 Unicast Routing es el comando de configuración global para habilitar en un router los procesos de enrutamiento de IPv6. Entonces, cuando un router se habilita con IPv6 usando este comando IPv6 Unicast Routing en modo de configuración global, entonces comienza a ser miembro de este grupo, ese router. Y también había el otro método que le llaman multicast IPv6 de nodo solicitado. La dirección multicast de nodo solicitado es similar a la de todos los nodos, a la dirección de multicast de todos los nodos, que era la F02 2.1. Y la dirección multicast de nodos solicitados es mapeada a una dirección multicast Ethernet especial. La tarjeta de interfaz de red Ethernet puede ser filtrada, puede filtrar la trama examinando solamente la dirección MAC de destino sin enviar el proceso IPv6 para ser visto si el dispositivo está, bueno, es el destino de ese paquete IPv6. Primero lo que hace es filtrarla de acuerdo a la dirección MAC de destino, ¿verdad? Y lógicamente lo va a procesar si el dispositivo, ¿verdad?, si el dispositivo es a quien va dirigido ese paquete IPv6, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se envía un mensaje y aquí dice mi Ethernet ha determinado que este mensaje multicast no es para mí, mi Ethernet ha determinado que este mensaje multicast no es para mí, y finalmente mi Ethernet ha determinado que este mensaje multicast es para mí. Ya, entonces la tarjeta Ethernet puede filtrar la trama examinando la dirección MAC de destino. Si coincide, ¿verdad?,
Entonces se va a procesar, si coincide pues con la dirección MAC del dispositivo, se va a procesar el paquete IPv6. Entonces después también hay una práctica ahí de identificar las direcciones, identificar los diferentes tipos de direcciones IPv6. Les queda de tarea esa parte, ¿verdad? Y práctica también de abreviación de direcciones IPv6. Examinar la parte del identificador de red IPv6 y la dirección, ¿va? El identificador de host y el identificador de dirección de red de una interfaz. En el caso del subneteo de redes IPv6, esto es más fácil que con IPv4, ¿verdad? Entonces realmente el IPv6 fue diseñado con el subneteo en mente. Entonces hay un campo que se inserta, ¿verdad? Está entre el prefijo de enrutamiento global y el identificador de interfaz, que se conoce como identificador de subred. Generalmente, el prefijo de enrutamiento global que proporciona el proveedor de servicio de Internet es de 48 bits. Y lo más común es usar 16 bits para crear su red, para que nos queden los 64 bits para el identificador de interfaz. Entonces hay un campo que le llaman identificador de su red. Anteriormente solo hablábamos de dos campos, el prefijo y el identificador de interfaz. Ahora hablamos del prefijo de enrutamiento global, que es lo que proporciona el proveedor de servicios de Internet. Luego un campo que le llaman identificador de sus redes y finalmente el identificador de interfaz. Entonces, por ejemplo, si nos dieran este prefijo de enrutamiento global, si ustedes se fijan, pleca 48, 2001.db8 a cat pleca 48, ¿verdad? Y usamos 16 bits para el identificador de su red, con 16 bits para el identificador de su red, ¿verdad? Que sería en este cuarto octeto, porque tenemos 3 octetos para la parte del prefijo de enrutamiento global. Entonces, con 16 bits nosotros tenemos 2 a la 16, 65.536 subredes, ¿verdad? Con un prefijo pleca 64, es decir, hay 64 bits en la parte del identificador de interfaz, ¿verdad? Entonces, el prefijo de enrutamiento global es el mismo para todas las subredes, ¿verdad? El prefijo de enrutamiento global va a ser el mismo para todas las subredes, y lo que cambia sería la parte del identificador de su red, ¿verdad? Solo el octeto del identificador de su red se incrementa en hexadecimal para cada subred, 00, 001, 0002, y esto llegaría hasta aquí, hasta FF, para tener las 65.536 subredes. Entonces, si nos piden asignar, por ejemplo, en esta topología, se requieren 5 subredes, ¿verdad? Una para cada LAN y otra para el enlace entre los routers R1 y R2, ¿verdad? Entre los routers R1 y R2. Entonces nosotros pudiéramos ocupar las primeras 5 subredes para asignarlas, ¿no? Podría ser la W001, la W002, W003, W004, W005, ¿verdad? Cada una con un prefijo de pleca 64, lo que proporcionaría muchas direcciones, ¿no? Más de las necesarias. Entonces las redes serían 2001, DB8, ACAT, W01, W2.64, asignada para esta primera. Luego tendríamos la 2001, DB8, ACAT2, W2. 64 para la segunda. Aquí en 2001 DB8 ACAT 2.3 W0 64, 2001 DB8 ACAT 4 W2 64 para esta otra LAN y así pues. Bueno, lógicamente aquí ya se aplica la regla que mirábamos anteriormente, de reducir la expresión de la dirección mediante la eliminación de los ceros que encabezan el octeto, ¿verdad? Nosotros podemos también, digamos, un ejemplo de cómo configurar la interfaz de un router, interfaz router 1 en este caso, que teníamos
Este router 1 tiene dos interfaces, la interfase gigabit 0 pleca 0, la gigabit 0 pleca 1 y la serial 01 pleca 0. Ve aquí la red 1, la red 2 y la red 3. Entonces, si se le asignaran direcciones, tendríamos la interfase gigabit 0 pleca 0 pleca 0 y IPv6 address 2001 de 8 cat 1 doble 2.1 pleca 64 no shutdown. En el caso de la gigabit 0 pleca 0 pleca 1 IPv6 address 2001 de 8 a cat 2 doble 2.1 pleca 64 no shutdown, otra subred. Y en el caso de la interfase sería el 0 pleca 1 pleca 0 IPv6 address 2001 DB8 a CAT 3 W2.1 pleca 64 para encender. Entonces estas serían las direcciones que se estarían asignando de acuerdo a estas tres redes que se conecta este router R1. R1. Ustedes se piden, asignan la primera dirección para cada una de las interfaces. Entonces aquí ya nos queda solo practicar la práctica del módulo, el examen, ¿verdad? Y también hay la implementación de un esquema de direccionamiento IPv6, de su red IPv6. Y aquí lo que van a hacer es determinar cuántas subredes IPv6 se necesitan en el esquema de direccionamiento, configurar direccionamiento IPv6 en el router IPC y verificar conectividad. ¿Ya? También hay cómo configurar direcciones IPv6, ¿verdad?, en dispositivos de red. Entonces vamos a usar este laboratorio para completar los siguientes objetivos: configurar la topología y realizar la configuración básica de router y switch, configurar direcciones IPv6 de forma manual y la verificación de la conectividad entre ellos. Entonces son laboratorios que tenemos, ¿no? Entonces, cosas que hemos aprendido en este módulo es de que el máximo de direcciones teóricas que se tiene con IPv4 es 4.3 billones de direcciones, lo cual hoy en día pues ya se han agotado, dado que habemos más de 8 billones de habitantes y cada uno de nosotros más o menos dispone de 3 o 4 equipos que se conectan a internet. Entonces ya la cantidad de direcciones ya no cumple, ¿verdad? Entonces, para ayudar a migrar, las fuerzas de tareas de internet han creado varios tipos de protocolos, técnicas que le llamábamos dual stack, túnel en traducción. Decíamos que las direcciones IPv6 son números de 128 bits, los cuales se representan en valores hexadecimales. Esos valores hexadecimales pueden ser mayúsculos o minúsculas, no hay problema. El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es usando 8 octetos separados por 2 puntos, donde en este caso cada X, pues, que sería un octeto, consiste de 4 valores hexadecimales. Hay 3 tipos de direcciones IPv6: unicast, multicast y anycast. En el caso de las direcciones unicast, se sirven para identificar únicamente una interfase de un dispositivo habilitado con IPv6. Las direcciones unicast globales son únicas globalmente y son enrutables para la red IPv6. Ahora, todo dispositivo o interfase que disponga de una dirección unicast global también va a requerir de una dirección de enlace local, que es para comunicarse en el mismo enlace, ¿no? Y el comando para configurar una dirección de unicast global en una interfase es IPv6 address, la dirección IP, seguido del prefijo de longitud. También se pueden obtener direcciones unicast globales de forma dinámica a través de mensajes ICMP versión 6. En este caso, los routers IPv6 periódicamente envían mensajes de advertencia ICMP versión 6 cada 200 segundos para habilitar a los dispositivos en la red. Hablando de los mensajes de advertencia, tienen 3 métodos: la autoconfiguración de direcciones sin estado, la autoconfiguración de direcciones sin estado con servidor DHCP versión 6
sin estado, y el servidor de HCP de estado completo, ¿verdad? Sin slack. El identificador de interfase, hablábamos de que podía ser creado de dos formas, ¿verdad? El proceso EUI64 y de forma aleatoria, ¿no? En el proceso EUI64 usa la máscara de 48 bits, insertando 16 bits en la mitad de la máscara para crear un identificador de interfase de 64 bits. ¿Ah? Dependiendo del sistema operativo, un dispositivo puede usar el método de identificador de interfase generado aleatoriamente. Todos los dispositivos IPv6 deben de tener una dirección de enlace local IPv6. Esta puede ser configurada manualmente o de forma dinámica. Pues son cosas pues, de que vimos aquí en este capítulo. Entonces, si hay preguntas, que algunos ya se fueron. Si hay preguntas, pues tendremos eso. Si no, les quedaría de tarea todas esas prácticas de laboratorio que les decía, el capítulos 12. De todas formas, vamos a hacer una práctica el lunes, pues, para terminar ya este capítulo. Pero trabajenlo, porque les voy a hacer una pruebita el lunes ahí rapidita con unas preguntas que voy a generar en la plataforma. Ok. ¿Queda aquí en la de Huevo y Cisco o en la... No, en la plataforma yo voy a crear la prueba y para ver si han estudiado. Ok. Entonces nos vemos y feliz fin de semana y cuídense. Igual, continuado, buenas noches. Nos vemos, coordinador. Dale, pues, nos vemos. Buenas noches.